Y vamos a ir a la primera carta de Timoteo. Y nos vamos a quedar en el capítulo 1, versículo 15. Póngase de pie para mayor reverencia delante de nuestro Padre Celestial. Ok. Cuando lo tenga, usted me dice un amén. ¿Ya? Podemos comenzar. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así decía el apóstol Pablo. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y dice en el 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Y dice el 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y el 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Bendito Rey, en este momento precioso venimos delante de tu presencia, mi Rey, a pedirte de lo más profundo de nuestros corazones que esta palabra que hemos leído nos ayude a levantar nuestros ánimos y a aumentar nuestra esperanza en ti, porque solo tú puedes, Señor, darnos esos ánimos que este día venimos buscando. Que este día, Señor, quizás nos dieron una mala noticia, quizás nos dijeron que tenemos un problema bien serio de salud o cualquier otro tipo de problema, Señor, pero sabemos que nuestra esperanza está puesta en tu poder misericordioso, sanador también. Y te pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que nos des esa palabra de aliento que hemos venido este día a buscar, porque no tenemos otro Dios a quien recurrir más que solo tú, Señor. Tú nos trajiste a este mundo y tú nos has dado este lugar para adorarte y glorificar tu nombre. Por eso, Padre, te pedimos que nos des la sabiduría que necesitamos para que en el resto de la semana podamos tomar buenas decisiones. Bendito Rey, que esta mujer inútil que está aquí no vaya a hablar cosas que ofendan tu santidad. Y desde ya te pido perdón, Señor, por si hay una palabra que te ofenda. Me perdones desde ya, Padre Santo. Pedimos también por todos aquellos que se conectan a través de diferentes medios, que usted los bendiga también, Señor, así como nos bendice a nosotros grandemente al estar unidos en este hermoso lugar. Te pedimos que traigas con bien a los pastores que fueron a Bakersfield, que tú, Señor Jesús, los ayudes y que quites todo obstáculo de sus caminos para que puedan venir con bien a este hermoso lugar. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que te quedes con nosotros desde el principio hasta el final de este hermoso servicio. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Y este tema de esta pequeña meditación se llama un mensaje de salvación para todos. Un mensaje de salvación que es para todos aquellos que disponen de su corazón para recibirlo. Muchas veces nosotros que vamos a las calles nos llenamos de tristeza cuando miramos que hay una persona que viene saliendo del hospital con una pulsera en su mano, y cuando nosotros queremos darle un tratado, dicen que no están bien, que ellos están bien. Nadie puede estar bien sin Jesucristo en su corazón, hermano. Nadie. Más en este tiempo, las enfermedades están acrecentándose. Estaba teniendo una plática con mis hermanos anoche y dice uno de ellos
Antes, a mí me preguntan mis niños, dice, que por qué tantas enfermedades en la familia. ¿Qué le respondió? Es que no es que estemos haciendo mal, es que ya nos estamos poniendo viejos, dice que le dijo. Por eso, así que esa fue la mejor salida que tuvo ella en decirle, porque los muchachos le preguntan, ¿por qué todos mis tíos están enfermos? Y antes no se miraba eso en la familia. Ella no tuvo otra cosa que decirle más que es que ya nos estamos poniendo viejos. Y eso es cierto, hermano. Cuando estábamos jóvenes podíamos hacer de todo y no sentíamos nada. Pero mucho de lo que ahora sentimos son las consecuencias del arduo trabajo que nosotros vivimos también desde jóvenes. Así que, hermanos, pero el Rey está con nosotros. Y no importa que estemos enfermos, hermanos. Tenemos una esperanza de gloria. ¿Sí? Así que, hermanos, vamos a venir en una breve historia acerca del apóstol Pablo. Y el propósito del mensaje es que cada ser humano aprenda que Dios mandó a su amado Hijo como una muestra de amor hacia los pecadores. Dios mandó a su Hijo a sufrir un castigo que era nuestro, pero Él se entregó por amor a la humanidad. Mire qué hermoso, que desde antes que nosotros viniésemos a esta tierra, alguien pagó nuestra deuda. Que antes que nosotros viniésemos a este mundo, alguien se sacrificó para darnos la vida eterna. Y duele en el corazón cuando nosotros vamos a evangelizar y nos rechazan. Dicen, otro día. El mañana no le pertenece al ser humano porque nosotros no sabemos si vamos a amanecer mañana. Puede venir un temblor, un terremoto y nos cae este techo y nos vamos con Cristo todos juntos, ¿verdad? Y las personas dicen, mañana. El mañana no existe para nosotros. Por eso vivimos un día a la vez. Entonces, el apóstol Pablo escribió esta epístola alrededor del año, entre el año 64 y 67 después de Jesucristo, posiblemente antes de su reclusión final en Roma. Y en este tiempo Pablo escribió la primera y segunda y también la carta a Tito, conocidas como las epístolas pastorales. En primera de Timoteo la escribe el apóstol Pablo a Timoteo para confirmar la relación amistosa que había entre ellos. Porque en estas cartas, en estas epístolas, el apóstol Pablo aconseja de tal manera a Timoteo que es como de un padre carnal a un hijo. Pero este es un padre espiritual el que instruyó a Timoteo y lo instruyó de tal manera que él siguiese los consejos que él le había dado. Por esta razón se dice que el apóstol Pablo tenía gran afecto a Timoteo porque su relación con él era bien cercana. Él lo aconsejaba que fuese fiel en lo que iba a predicar. Lo aconsejaba y le decía que también fuese bien claro en su doctrina. Hay momentos que nosotros pensamos que la palabra de Dios no es para nosotros. Toda la escritura que nosotros podemos mirar en la Biblia, en algún momento habla a nuestras vidas. Porque cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que le sea fiel a Dios, esa palabra agarrémosla también para nosotros. ¿Sí? Que seamos fieles a Dios. Porque nosotros no le debemos fidelidad a ningún otro Dios, porque solo nuestro Dios
nos creó. Se despojó de su Hijo amado para mandarlo al mundo a morir por alguien que no lo iba a valorar el sacrificio. Porque muchos hay en las calles, caminan y quizás no se detienen ni un instante a creer que si estamos en este planeta es porque hubo un ser grande y maravilloso que lo creó, este planeta, y nos creó a nosotros también. ¿Sí? Pero muchos caminan como hojitas en medio de una corriente sin rumbo fijo, como yo iba antes. Así caminaba yo, no tenía un destino seguro, no tenía un puerto seguro a donde yo anclar mi vida, mis pensamientos. Vivía cada día sin esperanzas de dónde yo iba a ir a pasar mi eternidad. Pero ahora sí lo sé, y usted también. Gloria a Dios. Entonces, vamos al desarrollo de los versículos. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía el apóstol Pablo. Yo también. Yo era una mujer que vivía conforme miraba que vivían los demás, que no tenían a Cristo en su corazón, y yo creía que todo lo que hacía era bueno. Pero cuando tuve un encuentro personal con Jesucristo, miré que toda mi vida había sido un desastre. Yo había no había asesinado, ¿verdad? Así decir, con armas ni nada, pero de pensamiento y en mi corazón sí maté a muchas personas. Y yo creo que más de alguno se convirtió en algún momento en asesino. Porque yo muchas veces, pero ahora me detengo un poco. Ya le tengo temor a Jesús, porque dice que cuando alguien lo ofende a usted como cristiano, la palabra dice que de él es la venganza. No importa que lo lastimen, solo espere que de él es la venganza. Como humanos deseamos destapar la caja de Pandora, ¿verdad? Y que salgan todas las culebras que hay ahí, pero si pensamos en la misericordia del Señor, nos detenemos un poco, ¿verdad? Un poco, porque el hecho que yo sea cristiana no quiere decir que no peco. Yo sí peco, y peco todos los días. Pero lo que ahora hago, trato de que ya mañana no lo pueda hacer, no lo vuelva a hacer. Porque cuando se sigue cometiendo el mismo pecado y el mismo pecado, quiere decir que no ha habido un arrepentimiento genuino en mi corazón, ¿verdad? Entonces, dice, Pablo hace un resumen de Jesús, que vino al mundo a salvar a los pecadores. Ningún pecador está excluido de su poder salvador. Todos, Cristo murió por toda la humanidad. Pero ¿sabe qué? No todos aceptan a Cristo. Déjeme decirle que yo estaba entre ese grupo. Llegué ya bastante avanzadita en años, hermanos. Y me costó mucho comprender que sin Cristo yo no hacía nada bueno. Fue necesario que pasara por situación difícil. Cuando yo conocí al Señor, Él me encontró. Yo no lo andaba buscando. Él me encontró, pero los propósitos de Él se cumplen en su vida y en la mía. Su propósito se cumple y es necesario muchas veces que pasemos por cosas dolorosas. Yo estaba durmiendo en el piso, sin casa, sin nada y sin nadie. Toda mi familia estaba aquí. Tomé una mala decisión que tal vez fue provocada por el deseo de salir adelante sola,
pero nadie puede salir adelante solo. Es necesario tener a Cristo en el corazón, hermano. Nadie, y nadie es nadie. Me consideraba una mujer trabajadora, que yo podía salir adelante sin la compañía de un hombre, y lo dejé todo aventado. Pero detrás de todo eso, Dios tenía un propósito maravilloso. Porque yo hubiera seguido con esa persona, quizás no hubiera sentido la soledad y no me hubiera encontrado enfrentando mis pecados también. Así que, hermanos, detrás de un problema serio, tenga la seguridad que hay una bendición grande de parte de nuestro Señor Jesús. Y dice que el propósito de Jesús al venir a la tierra era vino a la tierra no con el propósito, vino a la tierra para enseñarnos a ser mejores personas, pero también a enseñarnos que a través del sacrificio que Él iba a hacer, nosotros íbamos a adquirir la vida eterna, porque nosotros, hermanos, no nacimos para vivir por siempre en esta tierra. Nosotros tenemos un destino mejor que el que estamos viviendo aquí, porque para eso vino nuestro Señor Jesús, para enseñarnos a nosotros que aquí en esta tierra es donde nos estamos preparando y estamos escalando hacia el cielo. ¿Sí? No vamos a vivir eternamente aquí. Es cierto que nosotros le oramos y le pedimos que nos cure, que nos sane nuestras enfermedades, pero sabe que mi oración es que cuando Él me va a llevar, que me lleve, pero que no me duela mi cuerpo y que no me duela tanto, que sea un dormir y un hermoso despertar allá en la presencia del Señor. Y sabe que eso le pido yo para mi padre, que no verlo sufriendo con dolores fuertes, sino que se quede dormidito y papá, ya no estás ahí. Eso le pido yo al Señor para mi padre. Y eso deberíamos de pedirle a nosotros también, que si nos va a llevar, que no sea sufriendo de dolores. Yo tengo la seguridad, y porque lo he mirado, que cuando un cristiano muere y pasa a la presencia del Señor, su rostro no da tristeza, no está así como manifestando un dolor. Los cristianos que mueren y se van a la presencia del Señor se quedan sonriendo. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento tienen un encuentro personal con Jesucristo. ¿Sí? Y eso es lo más hermoso, tener esa hermosa esperanza que nosotros vamos a ir a morar allá con Él. Cristo vino para enseñarnos a aprender y vivir en esta tierra, para prepararnos porque vamos a ir a reinar con Él. Amén. Y dice en el 16, vamos al 16. Pero esto fue recibido a misericordia, dice, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Dice el apóstol Pablo, si usted lee todo la historia del apóstol Pablo, él fue un hombre perseguidor de la iglesia cristiana. Él pedía cartas a los gobernadores para perseguir a los cristianos. Pero cuando tuvo un encuentro personal con Jesucristo, su vida cambió completamente. Se entregó a Jesús. Prueba de ello es que escribió tantas cartas que nos enseñan a nosotros el amor que Él manifestaba en sus escritos hacia Dios. Incluso dice que fue apresado, fue apedreado, latigado. Le dieron muchas veces latigazos, pero como la ley romana decía que solo le podía dar 40 y ya no más, pero a él no le daban 40 porque le querían seguir dando, le daban 40 menos 1. Eso quería decir que como no le daban los 40, le podían volver a dar otros 39, pero de tanto que le pegaban con látigo, su espalda se fue deformando.
Y no está muy claro si es que estaba encorvado o que a través del encuentro personal que tuvo con Jesucristo, dice que él quedó con sus ojos cerrados por 3 días y que le salieron como escamas de pescado. Y no se sabe si eso le lastimó a él sus ojos o fue de tantos latigazos que él recibió. Pero dice que en 3 veces le suplicó al Señor que le quitara el aguijón de la carne y que le contestaba el Señor: bástate mi gracia. ¿A cuántos de nosotros no nos habrá dicho: bástate mi gracia? No te voy a curar de esa enfermedad, pero te voy a enseñar y te voy a ayudar a que vivas con ella hasta que yo te traiga mi presencia. ¿Sí? Es hermoso porque la verdad, creer en que hay un ser maravilloso que me va a ayudar a llevar la carga de mis enfermedades, me ayuda a mitigar, porque yo no voy a confiar en el médico ni todas las pastillas que me da. Voy a confiar en el poder sanador de mi Cristo. ¿Sí? Entonces dice Pablo, se llama a sí mismo el peor o el primero de los pecadores, pero Pablo se le consideraba un hombre de fe, pero él nunca lo dijo. Él no se miraba así porque se acordaba de su vida pasada. Entre más comprendía la gracia de Dios, más consciente estaba de su ser pecaminoso que había sido. Sabemos nosotros que Cristo ya nos perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, pero eso no es una licencia para que sigamos pecando. Porque si nosotros, siendo cristianos, seguimos haciendo las cosas que hacíamos antes, déjeme decirle que al final voy a hacer una oración y si usted se considera que no se ha convertido verdaderamente, la puede repetir conmigo. Porque si verdaderamente le entregamos nuestra vida al Señor Jesús, nosotros ya no tenemos que hacer las cosas que hacíamos antes. Ahora vienen tiempos de fiesta, muchas fiestas. Y como cristianos, nosotros ya no podemos participar de ellas. ¿No? ¿O sí? No, hermano, no. Ya no. Esas eran las costumbres que teníamos en el mundo. Ahora ya no. Ahora ya estamos en un proceso. En un proceso de santidad, hermanos. ¿Verdad? Para ahí vamos, para santidad. ¿Y sabe cuándo nos vamos a graduar? Cuando Dios nos lleve de esta tierra. Allá vamos a recibir, no un birrete, ¿verdad? Como los que dan en el mundo. Una corona de gloria nos va a dar Jesucristo. Fuerte, hermanos, para el Rey de Reyes, Señor de señores, porque es el único digno de ser alabado y glorificado, hermano. Dice en el 17. Por tanto, dice, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Dice, Pablo reconoce la gloria de Dios. Él es Rey eterno, inmortal, invisible y a la vez, como Rey invisible, interviene personalmente en el mundo para salvar a su pueblo. Y lo más hermoso, que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Él está pendiente de nosotros las 24 horas del día. A la hora que usted se despierta en la noche y usted clama a Él, Él escucha. ¿Sí? Aunque a veces no responda, pero Él está viendo todo lo que nosotros hacemos y le pedimos. Y dice en el 18, mire, dice, por ser un Dios invisible y eterno, Él tiene cuidado de nosotros las 24 horas del día. Vamos al 18. Este mandamiento, le dice Pablo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿Qué le está diciendo ahí? Cuando le está hablando de milicia, quiere decir que Timoteo se convirtió en un soldado para Jesucristo. Usted y yo somos soldados de Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que ser fuertes.
que no importa las dificultades que nosotros tengamos, no debemos de... Yo sé que más de algunos de nosotros aquí tenemos enfermedades que dijo el doctor, no se va a curar nunca. Pero como el doctor no me hizo a mí, sino que quien nos hizo a usted y a mí es Jesucristo, yo confío más en lo que dice mi Cristo. ¿Sí? Yo confío más en lo que disponga mi Jesús. El médico no me hizo a mí. Él nada más está para hacer negocio a través de las pastillas conmigo. Y con usted también, no crea, si a usted le da un puño también, que no sé si se las toma o no, pero yo no todas me las tomo. Entonces, esa es la cuestión, de que nosotros tenemos esa ventaja de creerle a nuestro Padre Celestial que la última palabra en nuestras vidas la tiene Él. Por esa razón, usted aunque esté bien mal y aunque le ande doliendo, usted no ande haciendo mala cara. Imagínese qué testimonio le va a dar a los que no tienen a Cristo en el corazón. Si usted como cristiano anda bien arrugadita la cara de dolor. No, hermano, usted es soldado de Jesucristo y los soldados son fuertes y valientes. Por esa razón nosotros debemos de estar siempre dispuestos a enfrentarnos a la vida con dolor y sin dolor. Amén. A mí me dijeron un día que yo no podía usar tacones. Yo sé que no y me duele, pero yo le digo, si los que saben son los hermanos que yo estoy enfermo, pero los de la calle no. Y cuando yo le vaya a evangelizar a un hermano, a uno que no conoce a Cristo, ¿cree usted que yo le voy a ir a presentar mis enfermedades primero? No, le voy a ir a presentar a Jesucristo, que Él sana, salva y me da la vida eterna. Yo no le voy a ir a decir, mire, le presento a Jesús, pero fíjese que yo estoy con mucho dolor y Él no me ha querido curar. ¿Cómo cree que le voy a ir a decir? Entonces mejor me estoy así. No, hermano. Tenemos que ser fuertes porque somos soldados de Jesucristo. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a ganar nosotros almas para Cristo? Presentándole al Dios que todo lo puede. ¿Sí? Entonces dice que el apóstol Pablo le dio mucho énfasis a las profecías espirituales, por lo cual creía que Timoteo sería un buen mensajero de Jesucristo. Y yo le tengo una noticia a usted. Si Dios también ha creído que usted es un buen mensajero de su palabra, sabe, aunque usted no vaya a las calles a predicar, pero su forma de vivir en su lugar donde habita, donde trabaja, donde camina, ha cambiado. ¿Sí o no? Yo sé que ha cambiado. Y muchas personas vienen y le dicen, ¿y usted es cristiano? ¿Y usted cómo le dice? Sí, ¿verdad? Porque cuando usted dice que es cristiano, porque usted, cuando recibió a Jesús como Salvador de su alma, usted lleva ese nombre sobre su frente. Y aquí dice, mire, apartado para Cristo. Y eso se le nota aquí y a donde vaya, porque las costumbres son diferentes. Cambiamos de costumbres. Aunque su boca no lo ande pregonando, pero su manera de ser cambia. Y si no cambió, ya le dije lo que vamos a hacer al final, ¿verdad? Así que, hermanos, es hermoso esto de la palabra del Señor porque nos da las fuerzas, las energías para seguir adelante. Y vamos al 19, que dice, ¿cómo puede? Dice, leámoslo en la Biblia. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Dice, ¿cómo puede un creyente mantener su conciencia limpia? Solo hay una manera de mantenerla limpia, y es atesorando la fe en Cristo Jesús más que en cualquier otro Dios y otras cosas. Solamente con eso podemos nosotros mantener nuestra mente, nuestra conciencia limpia,
leyendo la palabra del Señor, creyendo que Jesús está con nosotros y que todo lo que nosotros hacemos, Él lo ve, ya sea lo bueno o lo malo. Pero muchas veces nosotros pensamos que solo nos ve Jesús, que nos ve las cosas buenas que hacemos en su obra. No, si también lo malo que hacemos, también, hermanos, lo mira Él. Entonces, vamos a ver el 20. Dice, el 20 dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. También en esas iglesias había gente como en este tiempo. Porque usted y yo somos testigos que de aquí se han ido varios. Se fueron varios. ¿Por qué se fueron? Porque no quisieron aceptar la disciplina que se les dijo. Porque como líderes estaban haciendo cosas que no eran convenientes. ¿Y qué hicieron? Se fueron mejor. Pero hay una cuestión que Dios todo lo ve y todo lo sabe. Y el problema es que pensaron de que si se aquí ya no iban a hacer las cosas malas. Si no se convirtió genuinamente a Jesucristo, aquí y a donde quiera que vaya, esa persona va a ir a dar problemas. Y si no se convierte verdaderamente, lo mismo va a ser a donde quiera que vaya. Porque el problema no es el pastor, el problema no son los hermanos, el problema es la persona que es rebelde y no quiere aceptar la disciplina que se le impone. Dice que este Alejandro no se sabe verdaderamente quién era. Se supone que era un ayudante de Himeneo y que había cometido el error de predicar una doctrina acerca de la resurrección. Él estaba predicando que la resurrección ya había tenido lugar, cuando usted y yo sabemos que no es todavía, que no ha pasado todavía. Entonces, la fe de los que estaban convertidos estaba decayendo. Bueno, y si ya no va a haber resurrección, entonces ¿para qué sigo yo en estos caminos? Entonces, ese era el problema que tenía Alejandro, ¿verdad? Que estaba predicando cosas que todavía no han sucedido. Y por eso el apóstol Pablo lo había disciplinado. ¿Y la disciplina qué significa? Cuando usted la acepta con humildad, le fortalece y le ayuda a ser una mejor persona. Pero cuando nosotros somos rebeldes y no queremos aceptar la corrección de nuestros líderes, estamos mal. Estamos muy mal. Y muchos se fueron por eso. Pero Dios sabe lo que hace. Hoy vamos a algunos, en este mensaje, este mensaje es fiel y digno de ser recibido por todos. Y nos enseña algunas cosas. En el versículo 15 vamos a ver que la salvación la ofrece nuestro Señor Jesús, la cual nos lleva a la vida eterna. En Tito 8 dice, en la carta de Tito dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza para que los que crean en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Eso dice. Primer punto, la salvación es ofrecida a todos, pero no todos la aceptan. Hay algunos que quieren vivir a su manera, viviendo a su estilo de vida en los cuales dice que les enseñaron sus padres. Pero también sus padres murieron equivocados y no se convirtieron. Y si esa persona no se convierte, también, ¿verdad? Y solo hay dos destinos, el cielo y el infierno. Nosotros vamos para el cielo, hermano. Gloria a Dios por eso. Y dice en el punto 2, la vida de cada creyente debería de estar de acuerdo a la palabra del Señor y debería de estar marcada con humildad y gratitud. Y nunca olvidarse que también es un pecador salvado por la gracia de Jesucristo. ¿Sí?
éramos pecadores también y seguimos pecando, pero ya hoy menos, ¿verdad? Pero también somos salvos por la gracia de Jesucristo, por ese sacrificio inmenso que Él hizo en la cruz del Calvario. Hermanos, y en el tercer punto dice, el amor de Dios es para el pecador. Déjeme decirle que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado que nosotros hacemos, ¿sí? Porque Él es un Dios santo. Aborrece al pecado, pero ama al pecador. Mire qué hermoso ese amor de Dios para la humanidad. Y dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Nosotros no la merecíamos, pero a nuestro Padre Celestial le plació mandar a su amado Hijo a morir por nosotros. Y es un regalo que no lo pedimos, sino que nos lo dan por gracia, más nada, porque no lo merecemos. Dice en el tercer punto, el amor de Dios es para el pecador. Y dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Todos dependemos absolutamente de la misericordia de nuestro Señor Jesús. Todos. No hay nadie que diga que es por su propia fuerza que tiene trabajo, por su propia fuerza que se sanó, por su propia fuerza que construye esto. No. Todo lo que llega a nuestras manos es por la inmensa misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Más nada. Y dice el cuarto, la mejor decisión es caminar con Cristo, porque el Espíritu Santo nos guiará y nos hablará y nos aconsejará en los momentos que se lo pidamos. La mejor decisión que usted y yo pudimos tomar fue abrir las puertas de nuestro corazón para que entrara el Espíritu Santo, porque a través de eso nuestra conciencia es redarguida y nos hace sentir culpables de pecado cuando le fallamos a Dios. ¿O no siente usted remordimiento cuando comete un pequeño error? Yo sí. Y no se me quita hasta que voy y le pido perdón a Dios. Le digo, reconozco que le fallé, que la regué. Perdóneme. Y no me vuelvo a acordar de eso, ¿verdad? Entonces, con Cristo la mejor decisión es esa. El Espíritu Santo nos guiará, nos hablará y nos aconsejará. Dice en 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Usted ahora da testimonio de que es un hijo de Dios, porque usted viene a este lugar y usted sale de su casa con una Biblia en la mano, ¿verdad? Entonces, así como el apóstol Pablo le dice a Timoteo que eche mano de todo lo que ha aprendido, así usted y yo echemos mano de todo eso que el Señor nos ha dado. Creamos que Él, ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, no fue en vano, fue para hacernos felices a nosotros en esta tierra y más allá en la eternidad. ¿Sí? Sí, confiamos plenamente en Él. Y dice en el 5, es digno de proclamar. El punto 5 es muy importante, hermanos, y tómelo muy en cuenta, porque dice, es digno de proclamar este hermoso mensaje a todo el mundo. Primera de Timoteo 4:2 dice, que predique, le dice Pablo a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, en este tiempo, los pastores, Dios les da la potestad de podernos exhortar a que seamos mejores, pero sabe que habemos cristianos tan débiles que no permitimos que
que nos reprendan, porque el que nos hagan sentir que debemos mejorar, estamos creyendo que ya no nos quieren tener en este lugar. Y muchos se han ido, ya no están aquí. ¿Pero qué tenían ellos? No tenían humildad, hermanos. Estaban llenos de soberbia todavía. Por eso se fueron. Porque no querían hacer las cosas bien. Y nosotros no podemos vivir y hacer las cosas a nuestra manera. Las cosas se hacen a la manera de Cristo. A la manera de Cristo tenemos que hacerlo todo, no a mi manera. Así que, hermanos, esperamos que este mensaje nos haga reaccionar y pensar y crecer un poco más en lo espiritual. Las iglesias en este tiempo necesitan mayor crecimiento espiritual. Necesitamos orar más. Necesitamos tener una mayor comunicación con nuestro Cristo. Las cosas que se están mirando son profecías que se están cumpliendo. Cristo está a las puertas. Y nosotros pensamos que saber cuántos años va a pasar. En cualquier momento sucederá. ¿Y sabe lo más doloroso? Que muchos no hablamos que Él viene pronto. Nos conformamos con nuestra salvación, pero no queremos transmitirla a otros. Para concluir, ¿tendremos nosotros este mensaje en poco o en mucho? ¿Lo apreciaremos como se merece para creerlo nosotros y poderlo transmitir a otros? Esa sería la tarea. Podemos tomar en serio este mensaje que Cristo nos manda a través de su hermosa palabra, y haremos a través de esta palabra un cambio más en nuestra vida. Sería muy hermoso tener un crecimiento más espiritual, ¿verdad? Que nos uniéramos un día en oración y decir, vamos a orar y vamos a clamar para que Dios nos dé ese lugar que tanto necesitamos. Hermanos, esta iglesia está grande y muy bonita, pero ¿sabe qué? Tenemos muchas limitantes que quizás usted no sabe. No podemos disponer como quisiéramos si fuera nuestra propia casa, si fuera verdaderamente el lugar a donde nosotros pudiésemos tomar acción y hacer muchas cosas que nosotros como hijos de Dios podemos hacer. Pero tenemos limitantes. Quizás un día nos uniéramos en oración todos a pedir por ese lugar. Dios lo tiene por ahí, pero que abra los ojos y que al equipo de trabajo le haga sentir que ese es el lugar que Él nos tiene preparados para que nosotros nos vayamos de aquí. Así que, hermanos, espero que lo tomen muy en serio. El mensaje es para transmitirlo. No se quede con esa inquietud de poderle hablar a alguien del inmenso amor que Dios tiene para sus hijos. Así que, hermanos, denle un aplauso al Rey y vamos a orar. Bendito Rey, en este momento precioso te damos las gracias porque tú eres Dios y tú eres amoroso con nosotros. Ayúdanos a entender y comprender. Suelta nuestras lenguas, Señor, para que podamos hablar de este hermoso mensaje a los demás. Pero no quisiera que nos fuésemos de este lugar sin antes hacer una invitación a todo aquel que no te conoce, a todo aquel, Señor, que necesita de ti. Tú has mostrado que eres real en la vida de tus hijos.
que por algunas cosas mínimas que nosotros te pedimos, tú has respondido. Padre, toca la mente y el corazón de aquellos que todavía no te han recibido como su Salvador personal. No le vamos a hablar de un cambio de iglesia ni un cambio de religión, porque usted, mi Rey, es una relación personal con cada uno de sus hijos que le abren las puertas de su corazón para que el Espíritu Santo pueda entrar y morar en él. Ahora, mi Rey, permite que aquellos que tienen sed de ti, Señor, puedan repetir esta oración, y a través de ella, no es por lo que esta mujer inútil diga, sino porque tu palabra así lo dice, que todo aquel que abre las puertas de tu corazón para que tú entres y mores en él, pasa a ser tu hijo legítimo. Ya no más su creación, sino que tu hijo legítimo. Padre, en este momento yo voy a repetir una oración. Espero que todos aquellos que todavía no te conocen puedan hacerla. Y dice así: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador personal. Señor, no quiero